Hola, bendiciones. Mira, hoy quería tomar un momento simplemente para contarte un poco de lo que tenemos acá. No, y era para contarte un poco de un momento que me pasó hace 30 años atrás, que tenía 20 años en ese momento y recibí una carta por correo y desde los Estados Unidos aquí en Argentina, y en ese momento realmente esta carta me impactó tanto mi vida. Hasta el día de hoy recuerdo lo que estaba dentro de esta carta y quiero compartirlo contigo porque creo que también va a ser una bendición para tu vida. Pero primero vamos a tomar un café. Quiero esta mañana contarte una historia que encontramos en el libro de Primero de Samuel capítulo 17 y habla de el momento que el pueblo de Israel estaba enfrentando a un gigante, realmente un ejército entero de guerreros que eran muy grandes y eran muy fuertes y poderosos de su tiempo. Se llamaban los filisteos. Y los filisteos eran muy conocidos por la forma que peleaba contra sus enemigos. Y en ese momento y por 40 días Israel ya estaba enfrentando a sus enemigos en esos tiempos. Y ahí vamos a leer lo que dice acá de esa historia. Pero dice que había en un momento que había uno de los hijos de Dios que estaba en el campo, ya estaba siendo preparado y él estaba llevando unas comidas para sus hermanos que estaban junto con el ejército de Israel en ese momento, y ellos estaban enfrentando a ese enemigo. Pero dice que cuando David, este adolescente muy pequeño, no tenía el entrenamiento como un soldado, y llegó y cruzó un arroyo para llegar a ver dónde estaban sus hermanos. Dice que él gauchó y agarró 5 piedras y puso en su bolsa de pastor en ese momento y lo llevó con él, y junto con la comida que él venía para traer. Y cuando llega a ver sus hermanos y entrega la comida, pero escucha lo que está sucediendo, y por 40 días él estaba enterado que este gigante, este Goliat, estaba enfrentando y desafiando el pueblo de Israel. Y no solamente el pueblo de Israel, pero estaba desafiando el Dios mismo de Israel. Y por eso, como no recuerdo y no sé en qué momento que el pueblo de Israel empezó a pensar que eran menos, o que no tenían la capacidad de enfrentar un enemigo y que pareció tan gigante. Porque en qué momento ellos olvidaron quién estaba peleando con ellos, en qué momento pensaron que su Dios de Israel era más chiquito que los otros dioses de los territorios que Dios había enviado a capturar y tomar posesión. No sé en qué momento fue eso, pero muchas veces los gigantes que nosotros enfrentamos no son simplemente personas, no son personas físicos que vamos a enfrentar en esa vida. Y como adoradores sabemos que nosotros tenemos y poseemos armas espirituales para poder derribar enemigos que son muy gigantes. Y muchos de esos enemigos son pensamientos, son obstáculos espirituales que no permiten que nosotros avanzamos. Son cosas que todavía Dios está liderando en nuestras vidas y tratando a perfeccionar la obra que Él empezó en nosotros en esos tiempos. Y quiero declarar en ese día, y porque cuando recibí esta carta de una mujer de mi iglesia en los Estados Unidos, yo estaba en un momento donde no tenía las amistades que estaban a mi lado, que tenía cuando comencé a caminar con Dios, y no tenía familia, y no tenía una congregación donde podía escuchar una palabra de Dios cada semana, porque no hablaba castellano o el español y no podía comunicarme perfectamente, y no tenía amistades de personas. Y yo venía para servir simplemente a la obra de Dios y entregar mi vida para que Él pudiera usarme de esta manera.
y estaba en un momento de soledad, un momento, no puedo decir de crisis, pero simplemente y necesitaba una palabra de aliento en este momento. Y recuerdo que recibí esta carta de una señora de nuestra iglesia que me estaba ayudando a discipularme y en la forma que ella podía en esos tiempos, y de repente recibí una carta unos, no sé, 6, 8 meses después, más o menos en esta fecha del año, y recibí esta carta y abrí, adentro de esta carta había una piedra, y yo como no lo tomé enseguida porque la primera cosa que vi que no tenía nada. Pero cuando di vuelta a la piedra, estaba examinando lo que estaba dentro, decía 1 de Samuel, capítulo 17, verso 40 a 50. Y ese realmente me impactó mucho porque leí lo que decía y ese versículos, y habla de este momento que el pueblo de Israel estaba y había un muchacho solo y solamente creía que Dios podía hacer cosas grandes. Y yo podía identificarme con esta palabra porque para mí en ese momento era lo que yo necesitaba. Y ella había puesto en una nota y diciendo si David solamente necesitaba piedra y su Dios y para vencer los enemigos de su tiempo. Y yo recuerdo que en ese momento yo ha tomado esta palabra que recibí de ella estamos hablando muchos años atrás, porque para mí es que no importa las circunstancias, no importa tan grande es el gigante que yo voy a enfrentar, o quiero decir, no importa tan grande que parece el gigante que tú vas a enfrentar en ese tiempo, quiero animarte, si tienes Dios y tienes una piedra, y puedes vencer cualquiera de estos enemigos, porque ninguno de ellos se pueden poner enfrente el Dios de los ejércitos. Dios siempre pone algo en nuestras manos para poder ser utilizado para ganar la victoria. Y si cuando tenemos algo que viene de parte de Dios como una piedra, Él puede convertir esta piedra tan naturalmente en algo sobrenatural. Porque decía en ese versículo después, David se levantó y se presentó y diciendo, envía a mí. Y yo quiero ir enfrente de este gigante. Él no va a seguir y desafiando mi pueblo, mi nación, mi ciudad. No va a seguir impidiendo el propósito que el Padre tiene para mi vida. Por eso como quiero animarte hoy. Si tienes Dios y tienes una piedra, puedes vencer cualquiera de los gigantes que vas a enfrentar en esos tiempos. Porque es poderoso lo que Dios puede hacer con alguien que simplemente dice, yo te creo, yo te creo, yo te creo. Si estás ahí en ese momento y puedes decir conmigo, yo te creo, ponelo en los comentarios, porque ese va a ser una expresión diciendo, yo te creo. No importa las circunstancias, no importa y quién es ese gigante que estoy enfrentando. Puede ser un pensamiento, puede ser algo que todavía no venciste, un vicio que está impidiendo que vos avanzas a los propósitos que el Padre tiene en ese tiempo. Quiero animarte, este tiene que ser el día que tú levantas y agarras esa piedra que está en tu bolsa y ahí lo empieza a girar esa piedra, empezar a hacer un sonido, a hacer un ruido y que está pasando en ese tiempo, y empezar a lanzar esa piedra y dar a frente a tu enemigo, a lo que estás enfrentando en ese momento. Así quiero animarte con esta palabra, como esta mujer envió esta carta a mi persona y hace 30 años atrás. Hoy en día yo tengo esa piedra y puedo decir que si tengo Dios y tengo una piedra, y yo lo puedo hacer cualquier cosa y con mi Dios. Así que sea tu Dios que te ayuda a vencer todos los obstáculos que vienen en ese tiempo. Así quiero dejarte con unas imágenes aquí de San Rafael, de nuestra hermosa ciudad, y creo que van a ser una bendición. Espero que me vas a compartir esos tiempos cada semana donde compartimos una palabra, compartimos algo, una pequeña reflexión para comenzar tu día y para que puedas seguir avanzando en los caminos de Dios. Así que hasta la próxima.
Dios te bendiga grandemente y no olvides de suscribir a este canal, poner me gusta si te gustaba este tipo de contenido, este tipo de reflexiones tan diferentes tal vez, pero espero que sea una bendición.